Barnes versus Félix. 2 segundos bastan. Todo cambió en solo 2 segundos. El agente le ordenó al conductor salir del auto. En cambio, el conductor enciende el motor. El agente salta al estribo del vehículo. No te muevas, carajo, no te muevas, carajo, grita 2 veces. Sin ver al interior del vehículo, el agente dispara. 2 segundos después, Barnes está herido. El auto se detiene, el agente solicita refuerzo, pero ya era tarde. Barnes había muerto. ¿Fue razonable ese uso de fuerza? ¿Qué dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Hoy analizamos el caso de Barnes versus Félix y lo que significa para el estándar de uso de fuerza en intervenciones críticas. El enfoque del Tribunal de Distrito identificó clave los 2 segundos previos a que Félix realizara el primer disparo, cuando estaba sobre el estribo del vehículo en movimiento. Desde esa perspectiva limitada, el agente podía razonablemente pensar que estaba en riesgo de sufrir un daño grave. Aquí nace la controversia legal. ¿Puede un tribunal, al evaluar un tiroteo policial o cualquier otro uso de fuerza, restringir su análisis únicamente al momento de la amenaza? ¿O debe de considerar la totalidad de las circunstancias conforme había sido resuelto por Graham versus Connor en el 1989? Esto es lo que decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo responde: no basta con esos 2 segundos. El Tribunal Supremo rechazó la regla del momento de la amenaza, precisamente porque limita el análisis constitucional bajo la 4ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Un tribunal no puede ponerse ante ojeras cronológicas. Debe de considerar todas las circunstancias relevantes, incluyendo los hechos y eventos que llevaron al momento culminante, es decir, cuando Félix brincó al estribo. El agente Félix y la limitación doctrinal. Félix argumenta que la regla del 5º circuito, o sea, el momento de la amenaza, no prohíbe el análisis de eventos previos, sino únicamente cuestiona si un error anterior del agente fue el que creó la necesidad de hacer uso de fuerza letal. Dice Félix que un oficial no pierde su derecho a defenderse porque previamente cometió un error. Por el Supremo respondió: todo evento relevante anterior tiene que ser considerado sin excepciones. Lo contrario viola el enfoque al contexto que exige la 4ª enmienda, que es la razonabilidad. Y ahora vamos a explicar qué dijo sobre la totalidad de las circunstancias. La totalidad de las circunstancias no tiene límite de tiempo. Es cierto que el momento exacto del disparo suele ser el más importante, pero los hechos anteriores pueden influir directamente en cómo un agente razonable podría percibir y responder en un instante. No se puede aislar el momento crítico de su contexto. Y este enfoque, dice el Supremo, puede beneficiar a cualquiera de las partes. Puede demostrar que un oficial percibió una amenaza, una conducta que era ambigua. Por esa misma conducta, un agente la puede haber percibido inofensiva. O sea, lo que te está diciendo el Supremo es que lo que ocurrió antes del momento de la amenaza es relevante porque puede cambiar las circunstancias de la razonabilidad. Y el Supremo lo explica con un caso excepcional de persecuciones vehiculares, que es el caso de Plumhoff versus Riscar. Y vamos a ver ahora cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos utiliza ese caso para explicar la importancia de la regla de la totalidad de las circunstancias. En Plumhoff
versus Riscar, el tribunal evaluó una reclamación por uso de fuerza excesiva tras una persecución vehicular peligrosa que duró más de 5 minutos. El conductor evadió 6 patrullas y conducía a más de 100 millas por hora. Cuando finalmente chocó y casi se detuvo, intentó nuevamente escapar en reversa. Un agente disparó, ocasionando la muerte del conductor. La hija argumentó en ese caso que la persecución ya había terminado, por lo tanto no se justificaba el uso de fuerza. Pero el Tribunal Supremo concluyó que la conducta extremadamente temeraria durante los minutos anteriores y el intento inmediato de huida al final determinaron que el uso de fuerza fue razonable, específicamente por todo lo que ocurrió antes de la huida final. Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos hubiese resuelto que el estándar de uso de fuerza aplicable era el momento de la amenaza, en el momento que el conductor en reversa sale a la huida y el agente dispara, el uso de fuerza hubiese sido irrazonable. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos trae este ejemplo para explicar la importancia de evaluar la totalidad de las circunstancias. Porque en este caso de Plumhouse versus Riscar había unos elementos previos que sopesaron, como conducir a más de 100 millas por hora, evadir a 6 patrullas, es decir, 6 vehículos de la policía. Y esa conducta temeraria, el haber permitido en la segunda huida en reversa, hubiese puesto en riesgo la vida de los policías como de la ciudadanía. Por eso es que el Tribunal Supremo resuelve que el estándar que tiene que prevalecer es el de la totalidad de las circunstancias. Y el Supremo va un poquito más allá. El Supremo te dice que, por ejemplo, la gravedad del delito puede ser determinante en la razonabilidad de un uso de fuerza. 2. Dice que siempre va a ser pertinente la conducta de la persona agresora. Esa conducta es determinante porque es la conducta del sujeto la que va a determinar al final del camino si las acciones que utilizó el agente al realizar el uso de fuerza son razonables. Por eso es que utiliza que siempre se tiene que evaluar la conducta del sujeto, a diferencia de la gravedad del delito, que no necesariamente va a depender de las circunstancias. Y vamos a ver más adelante que dice la opinión concurrente, que aunque es persuasiva, me parece que va a ser determinante en la decisión que tome el tribunal, eventualmente en este caso, porque recuerden que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que hizo fue devolver el caso para que resolvieran de acuerdo a estas circunstancias. De hecho, el Tribunal Supremo no quiso entrar a determinar si era relevante el que el policía haya sido la persona que provocó el uso de fuerza al brincar sobre el estribo. En su día, si esa controversia llegara al Tribunal Supremo, entonces el tribunal estará en posición de evaluarlo. Pero ellos dijeron que aquí lo que se estaba determinando era si aplicaba la doctrina de la amenaza en el momento o la totalidad de las circunstancias. Y basado en esa controversia, dijeron no vamos a entrar a evaluar si era relevante determinar las acciones del policía
de brincar al estribo, que fueron las que provocaron en este caso el uso de fuerza. Pero vamos ahora a hablar de la opinión concurrente, que es bien interesante y que todo policía debe de conocer los argumentos de esa opinión concurrente. Este caso no solo trata sobre lo que ocurrió en 2 segundos. La decisión concurrente en Barnett vs. Felly va mucho más allá. Para quienes patrullan las calles, esta opinión ofrece una ventaja crucial. Reconoce la tensión, el caos y la rapidez con las que un agente debe de tomar decisiones de vida o muerte. No se limita a juzgar el resultado, sino que destaca la realidad operativa. Y para todo policía, entender esa perspectiva puede ser la diferencia entre ser comprendido o ser condenado. Hoy te explico por qué esta opinión concurrente debería de ser importante. Barnett vs. Felly, aunque la mayoría del Tribunal Supremo concluyó que los tribunales inferiores aplicaron erróneamente la regla del momento de la amenaza al evaluar la razonabilidad del uso de fuerza bajo la cuarta enmienda, hubo una opinión concurrente importante que añadió consideraciones clave. Esta opinión concurrente no discrepa del resultado del caso, pero enfatiza aspectos adicionales que el autor considera relevantes, especialmente en cuanto al contexto operativo y los peligros que enfrentan los agentes del orden público durante intervenciones de tránsito. El riesgo inherente de las intervenciones de tránsito. Comienza señalando el tribunal que incluso aquellas detenciones de tránsito más rutinarias están cargadas de peligro para los policías, porque ocurren en entornos que son inciertos, con visibilidad limitada y donde la gente enfrenta una desventaja táctica. E históricamente, un porcentaje considerable de policías han sido asesinados durante intervenciones vehiculares. Y eso sigue siendo cierto hoy día, recalca el tribunal. Y establece el Supremo: cuando un conductor huye, los riesgos se multiplican. Y aunque muchas detenciones terminan sin incidentes, cuando un conductor huye durante la intervención, el riesgo aumenta exponencialmente. Esta huida, por ejemplo, puede indicar que el conductor está bajo los efectos de alcohol o droga, posee armas o drogas ilegales, está cometiendo o ha cometido un delito grave, tiene una orden de arresto pendiente, o incluso puede estar utilizando el vehículo como arma, como ocurrió recientemente el 1 de enero del 2025 en New Orleans, donde un conductor atropelló a más de 14 personas causándole la muerte. Por tanto, dice el Supremo que la huida en sí mismo puede ser indicativa de un peligro mayor que la infracción inicial que motivó la detención. Y dice el Supremo, las opciones son limitadas y todas peligrosas. Ejemplo: si el policía deja ir a esa persona, puede parecer prudente, pero podría representar un riesgo mayor para el público y crear incentivos perversos para huir de la ley. Segundo, rastrear el vehículo después, eso no siempre va a ser viable. El conductor puede desaparecer y representar una amenaza mientras está suelto o se resiste violentamente más adelante. Tercero, perseguirlo. Las persecuciones de alta velocidad son altamente peligrosas y han resultado en numerosas muertes de personas inocentes. Cuarto, disparar a las llantas. Técnicas riesgosas y muchas veces ineficaces.
puede provocar pérdida de control del vehículo o causar daño a los pasajeros. Intentar detener al conductor físicamente, como ocurrió en este caso, es extremadamente peligroso para el agente, que se expone a lesiones graves o incluso mortales si el conductor acelera o actúa de manera agresiva. Recalca el tribunal que el estándar sigue siendo la razonabilidad objetiva que había establecido en Graham versus Connor. Y recuerda que a pesar de todos estos riesgos, las acciones de la gente deben de evaluarse según el estándar de razonabilidad objetiva bajo la cuarta enmienda. Porque esto implica un equilibrio cuidadoso entre los derechos de las personas y los intereses del Estado. Y en ese análisis dice el Supremo que los tribunales deben de evitar juzgar con la comodidad de la retrospectiva y reconocer que los policías deben de tomar decisiones críticas en segundos bajo condiciones tensas, inciertas y cambiantes. Está citando a Graham versus Connor. La opinión concurrente no justifica automáticamente el uso de fuerza, pero subraya que cualquier evaluación judicial debe hacerse reconociendo la realidad del terreno, o sea, de la calle, de lo que enfrenta un policía, que son decisiones en ocasiones de vida o muerte, con información incompleta, en contextos que muchas veces son hostiles y bajo gran presión. Por eso, la evaluación de los tribunales tiene que considerar el entorno operativo, especialmente cuando se analiza intervenciones de tránsitos en la que el conductor huye abruptamente. Esta opinión concurrente me parece, a mi juicio, que le está diciendo a los tribunales inferiores, que son los que van a evaluar este caso, porque el tribunal lo que hace es que devolverlo bajo este estándar, que lo evalúen. Y yo creo que un poco lo que le está diciendo: hey, no se me descarrilen. El hecho de que en este caso se haya intervenido por una mera infracción de tránsito, por una deuda de unos boletos que ni tan siquiera correspondían al conductor, eran de la compañía de alquiler, porque ese vehículo era alquilado. Sin embargo, esa opinión concurrente le empieza a explicar la complejidad de las intervenciones de tránsito y el riesgo que eso conlleva para los agentes del orden público que están en la calle. Esto es como que, hey, no te me descarriles, mira, aquí están los elementos para que determines que el uso de fuerza en este caso fue razonable. Este caso es bien importante porque resalta que esa gravedad del delito no se puede tomar a la ligera. Y recalca, y es bien importante, que establece que siempre se tiene que evaluar la conducta del sujeto, porque al final del camino la conducta del sujeto es la que va a determinar las acciones del policía. Y no olviden, a todas las personas, el sistema de justicia criminal no está diseñado para que se tomen la justicia en sus manos. El tomarse la justicia en sus manos constituye un delito menos grave bajo el Código Penal de Puerto Rico. Usted tiene el derecho de defenderse en los foros judiciales. Allí usted va a tener su día en corte, usted va a tener alguien que lo represente y usted va a tener una figura imparcial que es el juez
que es el que va a sopesar de acuerdo a la evidencia que se presente cuál de las partes tiene la razón. Buenas tardes.